Entonces empecemos el tema de superficies paramétricas o parametrizadas. Así, entonces, superficies parametrizadas. Inicialmente nos encontramos un tópico que era cómo parametrizábamos una curva y decíamos que era una función vectorial tal que una de las componentes, que es una función, depende de t, que está aquí, otra componente como y aquí otra componente como z, etcétera. Este es para el caso de R3. También podemos recordar que, o podemos recordar que cada una de estas componentes las escribíamos de esta forma. Para recordar que la componente primera corresponde a X, la segunda Y y la tercera a Z. Y la otra parte importante es quién es T. T pues es una función que es una variable que depende de un valor de un conjunto de los reales que está entre A y B, y podemos cambiarla para observar cómo una curva acá en el espacio aparece. Entonces, este era el resultado que nosotros obteníamos al hacer la parametrización de una curva utilizando AT. Decíamos que T estaba entre A y B. Lo importante de esta parametrización es que podíamos hablar de una dirección, unas curvas orientadas. La otra era la regularidad, ¿no? Que fueran curvas suaves, que fueran curvas regulares, que tuvieran derivadas, ¿no? En los diferentes para las diferentes variables, que existieran esas derivadas. En fin, entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Nosotros estudiamos también que una superficie Z tenía esta ecuación para el caso de R3 y que esto básicamente nos formaba una sábana, y esta sábana, esta superficie que aparecía acá, tenía un dominio en X y Y, pues en el caso que la presentáramos así, y para un valor de XY, pues realmente teníamos acá un valor de Z. Muy bien, ahora vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos con las curvas, y es que esta misma superficie que aparece acá, vamos a tratar de presentarla o representarla de una forma parametrizada. Esto tiene unas ventajas en cuanto a su presentación y para resolver algunos problemas de integrales múltiples. Entonces, una superficie, ahora vamos a tener dos parámetros, U y el parámetro B. Algunos autores la escriben ST, también así. Entonces aquí ahora ya no tenemos el único parámetro T, sino que vamos a contar con dos parámetros y sería también una función vectorial que tiene esta característica. La primera componente, entonces, va a tener variables independientes V, la segunda también, y la tercera,
quedaría así. Tenemos entonces que esto va a representar una superficie paramétrica. Es una función vectorial. O sea, para cada valor de V le asociamos un punto en el espacio X, Y y Z y podemos representar entonces una curva. Esto nos lleva a lo siguiente. Miremos así. Este es B, este es U. Entonces yo puedo tener aquí una región D, donde me voy a mover con U y V, o U y B. Vamos a llamarla por el momento B. Sabemos que es V para no tener conflictos con el lenguaje. Y esto, en definitiva, lo que va a ser equivalente es aquí una superficie X, Y y Z. Y aquí tenemos entonces nuestra superficie, que depende de los valores que le demos acá a U y B. Muy bien, entonces yo creo que podemos empezar a mirar algunos casos especiales así. No, empecemos por identificar algo que nos entreguen con U y B. Supongamos que nos entregan la siguiente superficie. Nos dicen que es el vector U coseno de V U seno, y tenemos que este es así. Muy bien, tenemos X, Y y Z. Normalmente cuando trabajamos con seno y coseno, esto nos da la idea de situaciones polares, una circunferencia. Entonces, si miramos detenidamente, tendríamos que X sería igual a U coseno de B y Y a U seno de B. Si elevamos esto al cuadrado y Y al cuadrado, lo que vamos a obtener es U al cuadrado, que corresponde aquí a Z. Entonces esto será Z. Y llegaríamos a ver que esta superficie Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, lo que estamos observando es un paraboloide. Entonces, esta ecuación que aparece acá representa de forma vectorial y parametrizada un paraboloide. Veamos el siguiente caso. Sigamos identificando para luego tratar de crear parametrizaciones de superficie. No es un arte muy fácil y muy cómodo, pero es una técnica interesante que se puede aprender, y otra de las cosas buenas que hay acá es que no es única. Uno puede buscar las parametrizaciones que le parezcan más cómodas para trabajar ciertos problemas. Veamos este caso en donde nos dicen que identifiquemos lo siguiente. L de V es igual a U, U coseno de B, U seno de B. Entonces observamos que este es X, este es Y y este es Z. Muy bien. Entonces aquí notamos que debe haber algo circular, U coseno, U seno, y
podríamos rápidamente escribir que y al cuadrado más z al cuadrado, no, que tenemos ahí nos daría u al cuadrado total x al cuadrado. Esto nos puede representar entonces un cono. Veamos entonces cómo sería la representación en un diagrama hecho con un software para 3 dimensiones. Hay una situación muy interesante y especial, y es la siguiente. Si nosotros tenemos una superficie y vamos a decir que esa superficie S la vamos a representar con los parámetros X y Y, que no son pues muy familiares, pero vamos a decir entonces que X coincide con X, Y coincide con Y y Z es F de X, Y. Esta parte también la podemos escribir de la siguiente forma, es decir, X, Y más Y, J más F de X, Y, K. Y lo tenemos representada por los vectores unitarios I, J, K. Son equivalentes las dos. Bien, entonces es una parametrización. Si a nosotros nos entregan, por ejemplo nos entregan la medio elipsoide, la superficie de medio elipsoide, y nos dicen z es igual a raíz cuadrada de 1 menos 2x cuadrado menos 4y al cuadrado. Esto viene de un elipsoide completo que tendría esta representación de manera implícita: 4y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Despejando z, pues llegamos a esto y solamente veríamos la parte superior de ese elipsoide. Bien, entonces ahora nos dicen parametrice esta superficie utilizando la idea que tenemos acá. Bueno, entonces diríamos S nos quedaría así. El vector de parámetros X y Y tendríamos X, Y, y simplemente colocamos aquí 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado. Cosas para observar. Aquí está X y Y. Solamente tenemos X y X y Y. No nos aparece otra variable. En esta situación, como Z no aparecería. Entonces es importante revisar cuando estamos parametrizando utilizando esta idea. No todas las veces es cómodo, pero esto nos puede servir para cosas interesantes. Por ejemplo, si nosotros derivamos este vector respecto a X, ¿qué vamos a obtener? Tendríamos 1, 0, y la derivada de este, que sería entonces 2 veces la raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado. La derivada interna de esto sería menos 4x. Nos quedaría así. Entonces, la derivada parcial que obtenemos acá, ya vamos a interpretar qué es eso. Sería x 2 veces menos, y acá nos quedaría 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado. Vamos a ver qué pasa aquí, qué obtuvimos aquí. Al hacer la derivada
en esta superficie respecto a X obtenemos un vector. Y este vector tiene estas componentes que aparecen acá. Componente X, componente en Y y componente en Z. Bien, entonces tenemos acá este vector y ahora vamos a derivar esta función vectorial respecto a Y. Y lo que obtenemos nosotros acá es cero, 1, y aquí tendríamos nosotros que esto sería menos 8, 2 sería menos 4, y raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado. Bien, estos dos vectores, ¿cómo se verían en una superficie? Observemos ese detalle ya que estamos aquí en las superficies parametrizadas y vamos a aprovechar, ¿no?, que este sería un vector en el sentido de las X y este sería un vector en el sentido de las Y. O sea que si tenemos una superficie de esta forma, tenemos una curva en el sentido de las X, lo que se consigue acá es un vector tangente en ese sentido de las X, y si tenemos otra curva, tenemos acá un vector en el sentido de las Y. Supongamos que este es de X y este es de Y. Entonces, si yo realizo el producto cruz entre estos dos vectores, lo que voy a obtener acá es un vector que iría en este sentido, perpendicular a la superficie. Tendría las mismas características que el vector gradiente en esa superficie. Entonces podemos obtener un vector normal a la superficie, que luego vamos a aplicar en el cálculo de las integrales de superficie. Muy bien, entonces estos vectores que hemos encontrado acá los vamos ahora a representar en un caso particular. Supongamos que tenemos una superficie. Si vamos a aterrizar todos estos conocimientos diciendo que tenemos z al cuadrado más 2x cuadrado más 4y cuadrado igual a 1. Esta es una elipsoide y vamos a trabajar sobre la mitad de esa elipsoide, la parte positiva, o sea, z igual a la raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces queremos graficarla, vamos a graficarla, vamos a realizar, y más aún, vamos a hacer un ejercicio acá de coordenadas para observar cómo se vería también esta superficie en coordenadas, por ejemplo, esféricas, si yo las quiero representar de esa forma también. Entonces tendríamos que R XY sería simplemente X, Y, raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado, y ahí la tenemos parametrizada, suponiendo pues que X y Y son los parámetros con los que estoy trabajando. Vamos a hacer, antes de representar toda esta parte en coordenadas, vamos a hacer una transformación de esta superficie, como se vería en coordenadas esféricas, antes de proceder a mostrar varias cosas interesantes acá. Primero, vamos a mostrar una superficie como esta que tenemos acá. Luego vamos a mostrar estos vectores, ¿no?, cada uno, y vamos a mostrar también las curvas, ¿no?, las curvas que aparecen acá, y por último vamos a mostrar
el vector normal como aparece con el producto cruz de estos dos vectores que tenemos nosotros acá. Entonces empecemos a hacer un ejercicio primero de coordenadas esféricas haciendo lo siguiente. Z al cuadrado más 2x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 1. Recordemos que z es rho coseno de phi, x es rho seno de phi coseno de teta y y es rho seno de phi seno de teta. Reemplazando todo esto y haciendo algunas simplificaciones que se dejan como ejercicio, llegamos a que esto es igual a 1 más seno cuadrado de phi más 2 seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta igual a 1. Entonces tendríamos que rho sería 1 sobre 1 más seno cuadrado de phi más 2 seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta raíz. Muy bien. Entonces, esto nos sirve para graficar de una manera más renderizada en un programa de dibujo si lo tenemos, pero también es bueno hacernos la pregunta si una transformación de este estilo se nos presta para mejorar o complicar una integral que queremos hacer. Veamos entonces ahora sí la parte gráfica para ilustrar el tema de parametrización de superficies. Bien, aquí nos encontramos con la superficie que es igual a z al cuadrado más 2x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 1. Esta superficie la hemos dibujado utilizando coordenadas esféricas para dar una mejor renderización, porque en cartesiano nos queda una gran cantidad de efectos en esta parte y se requiere de una altísima capacidad de memoria para por lo menos tratar de graficarla en mejores condiciones. Bien, aquí hemos colocado un punto en la superficie. Este punto vamos a mirarlo un momentito. Tenemos este punto que podemos desplazarlo en la superficie, diferentes partes. Muy bien, ahí se observa. Bien, ahí está el punto que pertenece a la superficie, totalmente hueca, es un cascarón que encierra un sólido. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. En esta parte hemos colocado en el punto un vector que corresponde a la derivada de r x de y respecto a x. Entonces esto nos daría la derivada en el sentido de las x, que va así, y tiene un valor constante que hemos tomado para y. Entonces esto seguirá un camino, una ruta de esta forma. Por acá una curva, tal que si nosotros trazamos un plano que sea y igual a una constante, y está al fondo, y igual a una constante, pues cortaría de esta forma así. Veamos ese plano por un momentito, como es. Bien, aquí tenemos el plano y esto nos muestra la derivada en la dirección de las x, o sea, la derivada de esa superficie cuando mantenemos constante un camino. En este caso mantenemos constante, entonces generaría una curva que sería la que aparecería por todo este límite de la intersección entre el plano, lo tenemos acá, y la superficie que está acá. Entonces esa sería la derivada respecto a x, la derivada parcial de la superficie respecto a x.
Acá la tenemos con la curva parametrizada. Simplemente le damos un valor constante a y, en este caso es aproximadamente 0.3, y vemos el camino que sigue este punto y el vector tangente que aparecería ahí. Muy bien. Ahora, en esta gráfica observamos entonces el caso anterior, la curva azul, y ahora tenemos, si vamos a derivar respecto a y, consideramos a x constante, entonces tenemos la otra ruta, la amarilla, y un vector tangente a la curva. Entonces tenemos que este sería la derivada de dr respecto a y este verde que está aquí sería la derivada de r respecto a x. Estos dos vectores básicamente son tangentes a la superficie. ¿Qué pasaría si hacemos el producto cruz? Obtendríamos un vector que sería perpendicular a la superficie en todo este punto, acá donde se cortan las dos curvas. Veamos cómo sería. Bien, hemos realizado el producto cruz entre estos dos vectores t x y ty, y ahora nos aparece aquí un vector que es totalmente normal a la superficie. Entonces con esta idea podemos nosotros entender de dónde viene el término de la raíz cuadrada de 1 más parcial de x al cuadrado más parcial de la función respecto de al cuadrado. Si movemos todo, vamos observando lo que pasa. Cómo se comporta. En fin. Entonces aquí tenemos con claridad la situación. Podemos ubicar nuestra curva amarilla que va x igual a una constante. Bien. Aquí tenemos los dos vectores. El otro vector pues ha sido recortado por el cubo, pero el vector normal se encontraría aquí en esta parte. Muy bien, creo que esto nos ilustra algo muy interesante, que las derivadas, cuando hacemos las derivadas parciales respecto a x y respecto a y de una superficie parametrizada, utilizando como parámetros a x y y.